Y vamos a hablar de la historia de quien el fin de semana, con 76 años, nos dejó físicamente. Se trata de Víctor Basterra. Fue detenido y estuvo secuestrado casi 5 años en la ex ESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, y salió de allí el 3 de diciembre de 1983, apenas una semana antes de la asunción de Raúl Alfonsín en la presidencia. Creo que es el último de los detenidos desaparecidos que logró salir y que además tiene una historia increíble. Algo adelantamos en el comienzo, pero lo vamos a recordar y vamos a repasar su memoria y su vida con Alejandra Naftal, que es la directora del Museo de Sitio de la ex ESMA, y nos está escuchando. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Mercado, aquí en Radio Cooperativa. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué figura la de Víctor Basterra, ¿no? ¿Qué historia que es representativa también de la historia que tenemos nosotros todos? Sí, tal cual. La verdad que Víctor Basterra es un exponente impresionante de lo que fue, yo diría, más que su periodo de cautiverio, lo que fue la valentía, la misión y todo lo que dedicó su vida a hacer memoria, dar testimonio, buscar datos, participar en los juicios, digamos. Víctor fue un tipo que hasta el último momento de su vida estuvo cumpliendo esa misión que me parece que tienen todos y todas las sobrevivientes, que es dar testimonios por lo que no están, ¿no? Y buscar justicia por aquellos que fueron asesinados, ejecutados, desaparecidos. Así que sí, la verdad, profunda tristeza, porque era un tipo tan querido, tan respetuoso él con su propia historia y con la historia de los demás, que la verdad es una pérdida importante. Y yo, lo puedo recordar desde que lo conocí hace muchos años, cuando yo empecé a investigar sobre el tema de la ESMA, pero obviamente hay compañeros y compañeras de ruta de él, que desde su militancia en el peronismo de base, que pueden hacer una semblanza de Víctor mucho más entrañable que yo. La mía es, si querés, para rescatar todo lo que él aportó al proceso de memoria, verdad y justicia de la Argentina, es realmente algo inédito. La historia de Víctor, que es conocida, pero la recordamos, tiene que ver también con ese acto que, como decís vos, lo llevó no solo a testimoniar, como tantos otros en los juicios, sino con esa tarea de un valor incalculable, de haber sido primero el que obtuvo las fotografías por su experiencia en el rubro gráfico, por su actividad laboral, y luego quien sacó las imágenes de manera clandestina, por supuesto, de la ESMA en algunas salidas transitorias, y que conservó y que luego fueron base de mucho testimonio, de mucho conocimiento de lo que allí había pasado. Y ese allí es el lugar donde está el museo que vos dirigís, digamos. ¿Qué hay todavía de esa historia presente? Que además nosotros lo hemos charlado con vos cuando fue el aniversario del museo. Sí. Podemos seguir teniendo presente como testimonio de la memoria. Tal cual, mira, lo que se conoce como toda la información de Víctor es el informe Basterra. El tipo tuvo el coraje, porque la verdad, porque él en la ESMA, además de secuestrar, torturar, asesinar, también se armó todo un sistema delictivo que consistía en robar bienes, y no solo bienes muebles, sino también robar las escrituras de los bienes de los secuestrados, y también hubo secuestros extorsivos, y para toda esa tarea ilegal y delictiva montaron en la ESMA talleres gráficos de falsificación de documentos. Víctor era obrero gráfico, por eso lo pusieron a trabajar en la parte de esta documentación, que es trabajo esclavo. Eso también hay que reconocer, digamos. Ningún secuestrado o secuestrada hacía lo que quería. Eso tiene que quedar bien claro. Y claro, él no era un colaborador de la dictadura, tal cual. Ahí nadie elegía nada, lo que hacía o dejaba de hacer. Ahí eran llevados, puestos, sacados, subidos, bajados. Entonces, él, cuando vio Foucault diría las líneas de fuga, ¿no? Los intersticios de que no había tanta guardia, y en esas salidas transitorias, ya en el último periodo, él no solo, como dice él, yo sacaba las fotos y sacaba las fotos de la ESMA. Es decir, él pudo sacar fotos de los represores
que se producían ahí para la falsificación de documentos. Y también pudo sacar fotos de compañeros y compañeras antes y después de la tortura, que entre esas fotos está él sacado, le han sacado eso, demuestra que en la ESMA hubo archivos por cada uno de los detenidos. Todos esos archivos son los que todavía las Fuerzas Armadas no le dieron a la sociedad argentina para saber qué pasó con cada uno y cada una de las detenidas desaparecidas. Alejandra, porque sí, en ese punto es interesante, uno recuerda que en la gestión de Agustín Rossi, anterior a esta en el Ministerio de Defensa, con el gobierno de Cristina Fernández, se habían descubierto en el edificio Cóndor, el edificio C de la Fuerza Aérea, los libros de las reuniones de la Junta Militar, las actas de la Junta. Las actas de la Junta. Y con esto de Víctor, recordamos Víctor Bastarra, que falleció este fin de semana a los 76 años, queda también claro que los militares, la dictadura, tenía un sistema de la burocracia, digamos, del horror, en donde estaba todo registrado. ¿Entendés vos que eso también puede seguir estando en otras instituciones militares hoy y que puede servir, por ejemplo, para la identificación de los cerca de 400 jóvenes a esta altura, ya personas que no conocen su identidad? Sí. Mira, yo no sé si están los archivos producidos en los centros clandestinos, si están en alguna institución militar. Eso no sé, pero dos cuestiones. Seguramente en algún lugar del exterior, en alguna caja fuerte o en algún lugar, pueden estar esos archivos producidos en los campos de concentración, porque los propios sobrevivientes hablan de que se microfilmaba toda la documentación producida en los campos, especialmente en la ESMA. Pero sí creo que todavía en muchas instancias, jurisdicciones oficiales, todavía hay mucha información para investigar que nos puede dar pistas. Porque, como decís, las instituciones oficiales, especialmente las Fuerzas Armadas, producen información burocrática. Entonces creo que todavía la historia negra de la dictadura y de los desaparecidos y de los robos de niños y niñas es un rompecabezas que nos va a llevar mucho tiempo poder armar, pero estoy confiada que lo vamos a lograr, aunque los marinos y los militares nunca hablen, porque es el designio del porvenir, ¿no? Vamos a terminar sabiendo qué pasó en la dictadura cívico-militar, y creo que también seguir investigando es un deber que tenemos ahora para con Víctor, ¿no? Que Víctor dejó su vida en la investigación para poder juzgar a todos los genocidas. El informe que nos citaba Alejandra hace un ratito, el informe Basterra, como se lo conoce, fue publicado por el CELS. De hecho, se lo puede encontrar en la web del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. Es un informe de 30 y pico de páginas, con muchísimos nombres de detenidos, desaparecidos, la condición en la que estaban en el momento de producirse el informe, es decir, si estaban desaparecidos, si habían sido liberados, y también de los represores. Digo, ahí hay un trabajo que es un testimonio central. Y ustedes en el museo, ahora permitime preguntarte por el trabajo del museo, porque nosotros habíamos hablado, repito, cuando fue el aniversario, el 5º aniversario, sí, allá por mayo, no me acuerdo el día exacto del aniversario del museo. 19 de mayo. 19, claro. Nosotros empezamos el 18 acá en el programa, así que fue la primera semana. Y por supuesto este año tuvieron, como todo es habitual, la actividad a distancia, la recorrida de las 5, la visita a las 5 que se hace el último sábado cada mes a distancia. Ahora con la apertura de actividades, algunos museos nacionales y demás, ¿hay cambios en eso o siguen de la misma manera, Ale? Mira, como a todos y a todas, creo que la pandemia nos genera un antes y un después, como se habla de una nueva normalidad, de una nueva estatalidad. No vamos a volver de la misma manera, estamos pensando en cómo reabrir las puertas del museo, esas visitas multitudinarias de la visita de las 5 no vamos a poder hacerlas más, y sí vamos a hacer visitas presenciales. Todo esto está por verse, porque si bien somos un museo, nosotros estamos en el predio de la ex-ESMA, donde funciona el espacio memoria, y bueno, tenemos que ponernos todos de acuerdo en garantizar el cuidado tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los visitantes y las visitantes. Así que estamos viendo cómo volver con ese cuidado y con qué nuevas
maneras, porque nosotros estamos viviendo el desafío de que la misión del museo era justamente convocar a la gente a vivir una experiencia vital con el cuerpo, a recorrer el espacio donde estuvo Víctor, por ejemplo. Claro. Donde poder contar la historia de Víctor en cautiverio en el lugar. Aquí dormía, aquí estaba, acá realizaba el trabajo forzado, es decir, podíamos contar esa historia de los compañeros y las compañeras y cómo fue ese lugar in situ. La pandemia nos trajo el gran desafío de transformar nuestra actividad en esta virtualidad, que lo estamos haciendo a través de estas actividades que vos decías, la visita a las 5, entrevistas virtuales con sobrevivientes, entrevistas virtuales con personas de la justicia, y que nos va bien porque habilita otras posibilidades, como que participe gente que no vive en Buenos Aires, o poder alcanzar otras audiencias, pero sí tenemos que pensar cómo volvemos a instalarnos desde lo presencial con las nuevas medidas que me imagino que desde el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos vamos a ir trabajando en forma conjunta. A propósito de eso, compartimos también algo que vos nos acercaste, que es una actividad que va a haber el próximo miércoles a las 6 de la tarde, el 11 de noviembre, una mirada de justicia. El museo conversa con Carolina Barsky, que es abogada, fue coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, y esto lo hacen ustedes del Museo Sitio de Memoria ESMA, en la página de Facebook del museo, que es, facebook.com/Sitio de Memoria ESMA, donde también se cuelgan las visitas, ¿no, Alejandra? Sí, todas las actividades quedan colgadas en el Facebook y en el YouTube del museo, Museo Sitio ESMA, Museo Sitio de Memoria ESMA, para que la gente que no la puede ver ese mismo día también pueda en algún momento verla cuando quiere. Y realmente la entrevista para mí, desde lo personal, y está muy vinculado con Víctor, es con Caro Barsky, que fue una abogada que desde muy jovencita empezó a trabajar en las querellas de todo lo que son los juicios de lesa humanidad. Sé que con Víctor tuvo, justamente con el CELS, un vínculo muy especial. Así que nada, también creo que escucharla a Caro Barsky es también rendirle un homenaje a Víctor de alguna forma, porque sé que ellos dos trabajaron mucho para lograr que se hagan los juicios, para transmitir lo que sucedió y sobre todo para trabajar con toda la información que tenía Víctor en sus papeles y en su cabeza y en su corazón. Exactamente, bueno, ojalá pronto podamos volver con los cuidados necesarios y pegando el salto hacia adelante que uno, desde la mirada optimista que a veces nos pasa de tener, te pasará también a vos, como a todos, días más optimistas, menos optimistas. Bueno, tal vez la vacuna, tal vez en unos meses, bueno, esto empiece a normalizarse y insisto en lo que habíamos dicho en la charla la otra vez, hay que pasar por el Museo de la ESMA en algún momento, hay que pasar por todo el complejo, por supuesto, pero porque allí hay mucho para seguir aprendiendo de la historia y de nosotros hoy también, ¿no? Yo creo que una visita obligada para hacer para los argentinos, definitivamente. Y te agrego algo, sí. Estamos trabajando muchísimo para que la ex ESMA sea Patrimonio Mundial de UNESCO, ¿no? Y eso va a significar también de que va a ser un lugar para los argentinos, las argentinas, y creemos que también un ejemplo de todo lo que fue el proceso de memoria, verdad y justicia para el mundo, porque no solo tenemos que referenciarnos a lo que fue la dictadura cívico-militar, a los 30.000, por supuesto, pero también Argentina es un país ejemplar en todo lo que pudo hacer con la temática de los derechos humanos. Justo en el Encuentro Federal de Justicia de Derechos Humanos lo escuché a Jorge Alemán, que decía que Argentina ha logrado que la materia de los derechos humanos y la lucha por la defensa de los derechos humanos y la memoria es algo instituyente para nuestra sociedad. Y la verdad creo que es un tema de consensos en estos momentos tan difíciles, puede ser un ejemplo para ver cómo salimos adelante como país. Alejandra, gracias por este rato de charla, No, gracias siempre por convocarnos y siempre estarán informados de todo lo que hacemos.
Gracias a los que escuchan. Un abrazo grande. Alejandra Naftal, directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, recordando también a quien nos dejó el fin de semana, Víctor Basterra, uno de los grandes ejemplos de cómo la valentía, cómo el coraje, cómo el compromiso, aún en los peores momentos, pueden servir para dar testimonio a la historia, lo que hizo Víctor con las fotografías y con su coraje para sacar del peor lugar del horror en la Argentina los testimonios que sirvieron también para que se empiece a hacer justicia en el país.